Hola, bienvenido a Pixoguías. Soy Rodrigo y en este video nos enfocaremos a revisar más de 30 ejemplos de la clase de ejercicios y reactivos contenidos en la guía resuelta. Los reactivos tienen la misma complejidad y dificultad que el examen real, por lo que te sugerimos familiarizarte con su estructura. Este video está enfocado en los reactivos únicamente, sin embargo, el video completo sobre la guía resuelta en donde hablamos de los temas, estadísticas de los aspirantes que aprueban y reprueban, la interfaz gráfica de las diferentes versiones de guías que manejamos, precios, forma de envío y mucho más, puedes encontrarlo al dar clic en el enlace correspondiente en la descripción de este video. Dicho video funciona como un muestrario, ya que estarás viendo detalladamente cómo son nuestras guías. En la descripción encontrarás también un enlace a nuestra tienda en línea y nuestros medios de contacto. Sin más, te dejamos para que puedas conocer los reactivos. Muy bien, ahora analicemos ejemplos de ejercicios de simulación contenidos en la guía. Como sabes, actualmente Ceneval contempla dos tipos de planteamiento, cuestionamiento directo y completamiento. Así que analizaremos diferentes tipos de reactivo para los diferentes tipos de planteamiento. Quédate. Área 1, abordaje clínico, reactivo 1, cuestionamiento directo. Vamos a analizar ahora más de 30 ejemplos de reactivos. Como sabes, actualmente en el EGEL Plus Medi solamente hay dos tipos de reactivos, cuestionamiento directo y completamiento. Es por eso que vamos a analizar tantos divididos por área y subárea. Bien, primero, identificación del problema de salud para el área 1 del abordaje clínico. Y dice así, fíjate muy bien. Un hombre de 35 años es traído a la sala de urgencias de un hospital en la Ciudad de México por haber recibido una lesión en mano derecha por un animal ponzoñoso mientras se encontraba en una actividad de senderismo en el bosque del Ajusco. Durante la consulta en urgencias se toman sus signos vitales, los cuales fueron los siguientes: tensión arterial 145/90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 135 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 26 latidos por minuto, temperatura 37.7 grados centígrados, saturación de oxígeno por pulso y oximetría 94% y glucemia capilar 110 miligramos por decilitro. A la exploración física, el paciente se queja de dolor en mano derecha, así como de parestesias y sensación de ardor. Al revisar dicha mano, usted encuentra edema de la misma, aumento de volumen y de temperatura respecto a la mano contralateral. Nota la presencia de dos lesiones puntiformes de bordes regulares de 0.5 por 0.5 centímetros cada una, con una distancia entre ellas de 1.5 centímetros. Una enfermera le sugiere medir el edema de la mano con una regla, el cual es de 7 centímetros. Y dice así: de acuerdo con el caso descrito, el agente causal más probable de la lesión que recibió el paciente es por, y ojo, para el EGEL Plus, algo que actualmente ya se está implementando en el ENARM, por ejemplo, es que en las opciones de respuesta te vienen imágenes, no todos obviamente, pero sí vas a encontrar, por ejemplo, pues electrocardiogramas o ultrasonidos o justamente imágenes de radiografías, de tomografías en algunas opciones de respuesta. En este caso tú sabes que son 3 opciones. Aquí obviamente, pues bueno, la respuesta correcta es pues un crótalo, en este caso pues este reptil que está en la opción A, no es en este caso pues algún tipo de arácnido como pues vendría siendo un alacrán o una araña viuda negra, entonces la respuesta correcta es A. Ahora, recuerda que son casos seriados. Analizando este mismo caso, pero ahora en la subárea de diagnóstico, dice así: el género del animal ponzoñoso que ha producido el cuadro clínico toxicológico anterior se conoce como Loxosceles spp, Crotalus spp o C. Centruroides spp. Entonces la respuesta correcta es B, Crotalus. Siguiendo adelante con la terapéutica, como nos marca nuestro temario de Ceneval, dice: de acuerdo con los hallazgos clínicos del paciente y de acuerdo a la clasificación de Christopher y Rotning, se deberá realizar la siguiente terapéutica: A. Administrar un frasco de favoterápico polivalente antiarácnido vía intravenosa. B. Administrar de 6 a 10 frascos de favoterápico polivalente antiviperino vía intravenosa. O C. Administrar de 3 a 6 frascos de suero antiviperino vía intravenosa. Entonces la respuesta correcta es C. Tú dirás, bueno, pues ¿por qué nos ponen dos opciones de suero antiviperino? Pues justamente porque nos están hablando de acuerdo al caso clínico y a la clasificación de Christopher y Rotning, pues cómo está el paciente. En este caso su edema era de menos de 10 centímetros, por eso se dan de 3 a 6. Y justamente son planteamientos como los del ENARM y los del Ceneval, así que pues ten mucho cuidado. Bien, identificación del problema de salud. Veamos otro caso clínico. Dice así: un hombre de 26 años fue agredido por un desconocido, quien le propició múltiples golpes con puños en región occipital del cráneo, así como en ambas regiones parietales y torácica anterior. El paciente refiere haber sido atacado también por un perro de raza pitbull con signología dudosa de rabia, propiedad del agresor, cuyo estado de vacunación se desconoce.
Un elemento de la policía detiene al agresor en flagrancia y se realiza el resguardo del perro. El paciente acudió al Ministerio Público, en donde realizó las denuncias correspondientes. Posteriormente acudió a valoración médica en un hospital de la Ciudad de México. A la exploración física se encontró con múltiples lesiones en rostro, tales como laceraciones, contusiones y mordeduras en cara. En extremidades inferiores se encontraron avulsiones y múltiples heridas de bordes irregulares y sin sangrado activo, con solución de continuidad desde la piel hasta tejido celular subcutáneo y marcas de colmillos en ambas piernas, ambas rodillas y región interna de ambos muslos, secundario a las mordeduras de perro. Durante el interrogatorio por peritos, el agresor indica que su perro no presenta ninguna inmunización. De acuerdo con el caso, ¿qué región lesionada por las mordeduras del perro en el paciente es la más importante para la diseminación de la rabia al sistema nervioso central? A. Cara interna de muslos. B. Rostro y cara. C. Piernas. En este caso, pues la respuesta correcta es B. Rostro y cara, porque está más cerca del sistema nervioso central. En cuanto al diagnóstico, pues nos preguntan: las bacterias más frecuentemente encontradas en la piel y tejidos blandos por mordedura del perro son A. Streptococcus spp, Staphylococcus aureus y Porphyromonas spp, B. Escherichia coli, Enterobacteria y Corynebacterium spp, C. Pasteurella multocida, Fusobacterium y Bacteroides. Opción correcta C. Bien, en cuanto a la terapéutica, pues nos indican, ojo, esto es muy preguntado. Algo muy importante que debes de saber, por ejemplo, aquí te van no clasificar, pero a indicar de forma muy específica las lesiones que tiene un paciente, y esto va a ser muy importante para que tú lo puedas leer también para la parte de medicina legal. Las famosas heridas que tardan menos de 15 días en sanar, más de 15 días pero menos de 60 o más de 60, eso es muy preguntado, ¿vale? Bien, entonces justamente en concordancia con lo que acabamos de decir, también las normas oficiales son muy preguntadas, sobre todo desde el número, la nomenclatura y pues el contenido. Entonces dice la NOM que deberá consultarse para el manejo y control de la rabia es C. NOM 011 SSA 2 2011. Y siguiendo con el caso, dice: de acuerdo a los lineamientos de la normatividad mexicana y de la CENAPRESE, el médico determina que el paciente entra en el esquema de personas sin antecedentes de profilaxis antirrábica previa. Entonces habría que, bueno, nos están preguntando la terapéutica, aquí ya nos vamos a ir un poquito más rápido, pero justamente aquí existe el famoso esquema ESEN, que consiste en administrar por vía intramuscular en el músculo deltoides solo 4 dosis de vacuna antirrábica humana los días 0, 3, 7 y 14. En este caso, pues si se encuentra además la inmunoglobulina, pues bien, si no, no hay problema, pero justamente esta clase de cuestiones son muy preguntadas. Bien, seguimos adelante y dice, considerando todas las intervenciones que deberán ser realizadas en la terapéutica de este paciente, se deberán prescribir antibióticos de la siguiente forma: A. Quinolonas por 5 días, B. Macrólidos por 7 a 14 días, C. Beta-lactámicos por 10 a 14 días. En este caso la opción correcta es C. Aquí pues hacen referencia principalmente a la amoxicilina con ácido clavulánico. Otro caso clínico dice así: acude a atención médica paciente de 22 años sin antecedentes de importancia. Acude a consulta de urgencias al referir iniciar padecimiento actual el 8 de julio del 2022 al presentar edema facial, labial, aparición de rash generalizado, edema en las articulaciones interfalángicas de ambas manos y ronchas. Refiere haber acudido con médico quien administró dexametasona parenteral en dosis no especificadas con mejoría del cuadro. Se prescribió clorfenamina, 4 miligramos en tabletas cada 8 horas, de las cuales consumió 3 únicamente. Presentó sensación de globus esofágico y sensación de disnea. Niega haber cambiado sus hábitos de consumo de alimento o de limpieza, sospechando únicamente como probable trigger o disparador, en este caso, el consumo de pizza con condimentos no especificados el día previo. Se le encuentra con los siguientes signos vitales: tensión arterial 108/68, frecuencia cardíaca 98, respiratoria 22, saturación 97, temperatura 36. Ya la exploración física se encuentra paciente femenino endomórfica con mal aliño, edema labial, con dermatosis generalizada, presencia de ronchas en región frontal, en regiones anterior y posterior del tórax, ambos flancos, pliegues en antebrazos y región posterior de muslos. Entonces su motivo de consulta fue el edema labial, la dermatosis y el ingreso, en este caso urgencias, manejo de la reacción alérgica. Y dice así: durante el abordaje la paciente desarrolla choque anafiláctico, por lo que el fármaco de elección en este caso es A. Adrenalina intravenosa, B. Adrenalina intramuscular, C. Hidrocortisona intravenosa. Entonces opción correcta B. Adrenalina intramuscular. Bien, otro caso clínico. Justamente los casos son así extensos, entonces vete acostumbrando porque sí son pesados y el examen, bueno, el examen más pesado es el ENARM, pero este ya se está apareciendo, así que también es pesado. Vete acostumbrando a casos muy extensos.
Dice así: acude a consulta de urgencias paciente femenino de 37 años, residente y originaria de la Ciudad de México, antecedente de preeclampsia hace 6 años, gestas 3, partos 2 y cesárea 1, obstrucción tubaria bilateral, hospitalizaciones relativas a eventos obstétricos, resto interrogado y negado. Inicia padecimiento actual 2 días previos a su ingreso, al presentar mientras dormía dolor en fosa lumbar derecha de tipo punzante, de intensidad 7 de 8 en 10, en la escala EVA, de aparición brusca y repentina, con irradiación a hipogastro. Refiere haber presentado disuria y aparición del dolor tipo punzante en fosa renal contralateral. No refiere atenuantes ni exacerbantes. Acude a valoración a urgencias encontrándose paciente femenino con fases álgicas, signos vitales, TA 127.78, frecuencia cardíaca 100, respiratoria 24, saturación 90, temperatura 36.3. A la exploración física cardiopulmonar sin compromiso, abdomen globoso, expensas de pánico adiposo, asignológico. Presenta dolor a la puño, percusión en fosa renal derecha e izquierda, siendo más evidente en la primera, o sea, signo de Giordano positivo. Se administra una ámpula de clonexinato de lisina vía intravenosa, con lo cual mejora el dolor. Se solicitan paraclínicos, se realiza una tomografía simple de abdomen, en la cual no se encuentran datos de interés y se descarta litiasis renal. Se encuentran los siguientes resultados, entonces pues nos van a poner varios laboratorios, en este caso leucocitos 8.5, etc. No se ve realmente nada relevante. Quizá un poquito de trombocitopenia por acá. El servicio de laboratorio le indica que no es posible procesar otro tipo de muestras por el momento. De acuerdo al caso, la terapéutica en este paciente será, bueno, la respuesta correcta para irnos rápido es iniciar antibiótico y analgésico, egresar e indicar datos de alarma. Tú le puedes poner pausa a este video y puedes analizarlo con calma, pero como mira, todavía nos falta muchísimo que analizar, pues nos vamos rápido. Bien, ahora vamos a analizar los reactivos de completamiento. Área 1, abordaje clínico, reactivo 2, completamiento. Muy bien, continuando con nuestros reactivos, en este caso del área 1 de abordaje clínico y la forma como se va a preguntar de completamiento, pues veamos. Bien, de nuevo, identificación del problema de salud. Dice así: un hombre de 24 años previamente sano con antecedente de amaurosis bilateral por rubiola congénita es encontrado en su habitación por familiares en el piso de su habitación en decúbito lateral izquierdo, presentando cialorrea, disartria, asimetría facial y hemiparesia de mi cuerpo izquierdo, por lo que familiares solicitan apoyo a una ambulancia y es activado el código ictus. Es llevado a un hospital en donde se le encuentran los siguientes signos vitales: tensión arterial 179/92, cardíaca 145, respiratoria 20, temperatura 36.2, saturación 90% y glucemia capilar 82. En la exploración física se le encuentra con afasia y hemiparesia izquierda. Pon mucha atención en cuáles son los datos pivote, las famosas pistas. Se decide realizar angiotomografía de cráneo, o sea, una tomografía contrastada en la que se encuentra la siguiente imagen, ¿sí? Entonces, pues en el examen Ceneval, si lo haces en línea o si lo haces, digamos, en físico, en papel, como se conoce, te van a poner imágenes. Entonces, vete acostumbrando también, no te asustes si las ves, analízalas con mucho cuidado. Esta, pues, es una angiotomografía. Aquí podemos ver claramente, pues, el parénquima cerebral y aquí algo que nos llama la atención, ¿no? Una zona, pues, de hipodensidad. Entonces, en este caso dice: la imagen que se muestra en el estudio de gabinete corresponde a hematoma subdural, B, hemorragia intraparenquimatosa, C, hematoma epidural. La opción correcta es B, hemorragia intraparenquimatosa. Recuerda que los hematomas, tanto epidural como subdural, tienen una forma, pues, bueno, más bien tienen una localización más periférica y pues tienen una forma de lo que le llaman doble lente, ¿sí? En el caso del epidural, y el subdural pues sí se ve un poquito más extenso, pero son más superficiales o más hacia la corteza cerebral. En este caso pues la respuesta correcta es una hemorragia intraparenquimatosa y dice así: en cuanto al diagnóstico, de acuerdo a la prevalencia de esta entidad, el diagnóstico más probable es A, ruptura de aneurisma, B, ruptura de malformación arteriovenosa, C, traumatismo craneoencefálico. Entonces debes tener mucho cuidado porque aquí de forma implícita te están preguntando cuestiones de epidemiología, prevalencia, etc. Entonces, bueno, tú te tienes que preguntar: ok, este chico o este paciente tenía 24 años, tuvo datos de una, bueno, justamente de una lesión cerebral, en este caso una hemorragia intraparenquimatosa, pero ¿qué lo causó? De acuerdo a la epidemiología o la prevalencia, un aneurisma, una malformación arteriovenosa o un traumatismo. Bueno, el traumatismo lo podremos en este caso descartar fácilmente porque no nos dice el caso que eso le sucedió, pero ¿qué es más frecuente, un aneurisma o una malformación arteriovenosa? Pues desde luego un aneurisma, ¿no? Entonces justamente la respuesta correcta es A. No quiere decir que no pudo haber sido una MAP, pero justamente un aneurisma es más frecuente, por eso es la respuesta correcta. Y dice así: esta escala estima el riesgo de neurocirugía abierta para un paciente con malformación arteriovenosa. Ojo, te pueden poner en el caso siguiente o en el reactivo siguiente algún dato como para que tú te regreses y le
quieras cambiar la respuesta. Entonces ten cuidado, también se hace mucho eso en el ENARM, es muy mañoso eso, son distractores. Y dice, pues escala de riesgo de neurocirugía para paciente con malformación arteriovenosa mediante la evaluación de su tamaño, el patrón de drenaje venoso y la elocuencia de la ubicación del cerebro. Entonces A, Spetzler-Martin, B, Nice, C y CH. Entonces respuesta correcta es A. ¿Ok? Ojo, no quiere decir que porque aquí te preguntaron algo, lo que sigue es forzosamente una consecuencia. A veces te lo ponen para confundirte. En cuanto a la terapéutica, el reactivo dice, si se sospechara una ruptura de aneurisma cerebral con la presencia de una hemorragia subaracnoidea, en este paciente se deberá utilizar la clasificación para clasificar el riesgo de vasospasmo A, World Federation of Neurological Surgeons, o WFNS, Green o Fisher. En este caso pues es la respuesta correcta, C, Fisher, y dice así, el tratamiento de elección para la prevención del vasospasmo cerebral es A, nimodipino, B, nitroprusiato, C, nitroglicerina. En este caso la respuesta correcta es A, nimodipino. Y todas estas respuestas ya están en las guías de práctica clínica y desde luego también en nuestra guía. Otro caso dice así, acude a consulta una paciente de 18 años por una mordedura de gato en antebrazo derecho, por lo que usted decide administrar antibiótico y analgésico. Inicia amoxicilina y diclofenaco, por lo que puede esperar que... Entonces acuérdate, los reactivos de completamiento te van a poner como 3 puntitos, así como para dejar la idea abierta. A. La amoxicilina aumente la concentración plasmática del diclofenaco. B. El diclofenaco aumente la concentración plasmática de la amoxicilina. C. El diclofenaco disminuye la concentración plasmática de amoxicilina. Entonces la respuesta correcta es C. Tú dirás, bueno, ¿y esto de qué tema es? Pues es de tema de farmacología. Fíjate que en el Ceneval sí te van a preguntar más o menos como 5 o un poquito menos de casos así, en los cuales principalmente aquí el tema es de interacción farmacológica. Tú lo vas a poder ver cuando te pregunten, por ejemplo, principalmente en los fármacos antihipertensivos o en los fármacos anticonvulsivos. En este caso, por ejemplo, fenitoína es el más famoso que han preguntado. Cuando se administra otro fármaco, algún antibiótico, algún analgésico, si las concentraciones aumentan o disminuyen, eso se pregunta muchísimo. Entonces, pues yo te sugiero que eso, o sea, de los fármacos más frecuentes, lo revises, sus reacciones adversas, su justamente interacción con otros fármacos, pero realmente sí son preguntas pues muy complicadas que a lo mejor, digo, si no tienes mucho tiempo valdría la pena sacrificar, porque en realidad pues imagínate cuántos fármacos son, ¿no? Pero bueno, justamente te advierto que eso te puede venir. Bien, vamos con otro caso, identificación de problema de salud. Dice así, bien, es traído a las 7:15 o 7:15 horas de un hospital un paciente masculino de 37 años de edad por parte del sistema de emergencias y rescate por paramédicos en la ciudad de Monterrey con protocolo ATLS. Al llegar al hospital, usted le realiza el interrogatorio a los paramédicos, quienes le describen que aproximadamente a las 6 horas se recibió el reporte por policías sobre el paciente, quien se encontraba manejando una motocicleta, no portaba casco, conduciendo en una vía rápida aproximadamente a 160 km por hora, aparentemente bajo efectos de bebidas estimulantes y alcohol, quien sufrió un impacto con un vehículo de 4 ruedas, presentando eyección de la motocicleta hacia adelante. Se desconocen más datos sobre la cinemática del trauma. Usted evalúa al paciente, quien se encuentra con tabla rígida 0 grados, collarín rígido en el cuello, le calcula 5 puntos en escala de coma de Glasgow, pupilas midriáticas con adecuada respuesta a la luz, tórax con hipoventilación en hemitórax izquierdo, sospechándose neumotórax, así como crepitación a la palpación en parrilla costal izquierda, abdomen globoso con ausencia de ruidos intestinales, con sangrado activo en pelvis y deformación de la misma con inversión, hematoma de 6 por 6 centímetros en hipogastrio y hematoma en muslo derecho de 20 centímetros por 10 centímetros. Se encuentra acortamiento de miembro pélvico derecho y llenado capilar de 7 segundos en dedos de pie derecho. Entonces pues ya nos están dando datos de un paciente con trauma, ¿no? Y justamente ya al momento que nos menciona el ATLS nosotros sabemos qué es lo que viene. Sus signos vitales fueron los siguientes: TA 60-35, frecuencia cardíaca 135, frecuencia respiratoria 12, temperatura 35, saturación 88 y glicemia capilar 176. El problema de salud prioritario de acuerdo al ATLS en este paciente es, y ojo, aquí lo prioritario, y justamente es por eso que así se llama esta subárea, identificación del problema de salud, pues, o sea, lo primero que hay que hacer es A. Manejo avanzado de la vía aérea. B. Iniciar compresiones torácicas. C. Hemostasia primaria en los sitios de hemorragia activa. Obviamente, de acuerdo al protocolo ATLS, pues todo se hace conjunto, el famoso ABCDE, pero en este caso, tal como los cursos ACLS, ATLS, etc., lo primero que hay que hacer, así
lo primero pues es manejo avanzado de la vía aérea, o sea, asegurar. Obviamente si el paciente no tuviera frecuencia cardíaca, si no tuviera tensión arterial, si estuviera en paro, pues sí, claro, iniciamos nuestras compresiones, ¿verdad? Pero en este caso, como no es así, pues manejo avanzado de la vía aérea. El tipo de choque que presenta el paciente es A, distributivo, B, neurogénico, C, hipovolémico. Pues esta es una fácil, ¿no? Pero sí vienen, C, hipovolémico, hemorrágico. Bien, diagnóstico. Se realiza estabilización hemodinámica y se interconsulta los servicios de cirugía general y traumatología y ortopedia, quienes sugieren la realización de una tomografía simple de cráneo, tórax y abdomen. Entonces, bueno, también te decía, en Ceneval te van a venir muchas imágenes. Aquí en este caso tenemos la imagen de una tomografía y tienes que analizarla con mucho cuidado porque a veces las imágenes pues están feas, están borrosas o no tienen una calidad adecuada. Entonces vela con mucho cuidado. Entonces analiza todo, yo te sugiero que veas primero todo lo que está en la periferia y posteriormente te vayas yendo hacia el interior y ya pues el resto de los órganos, tal como una radiografía, pero en este caso de acuerdo a lo que te estén poniendo, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, pues las asas intestinales se ven un poquito pues dilatadas, pero aquí pues lo obvio, ¿no? Una fractura de fémur y también pues una deformación de la cresta ilíaca derecha, en este caso pues de la pelvis. Entonces dice, el diagnóstico en este paciente es A, policontundido, B, politraumatizado, C, polifracturado. Entonces ten mucho cuidado porque pues aquí no se ven otras fracturas, pero bueno, finalmente nos tenemos que dejar llevar por lo que dice el caso. Policontundido, recuerda, pues son contusiones, no ponen en peligro la vida. El politrauma, pues sí lo pone en peligro. A veces hay solución de continuidad o lesión a órganos internos, aunque no haya solución de continuidad, y sí hay riesgo vital. Y polifracturado, pues no parecería, porque parece que aquí solamente tenemos una fractura. Bueno, dos en este caso sí, claro. Pero pues la respuesta correcta que se nos está dando por parte de Ceneval es politraumatizado, ¿vale? Entonces es lo que más queda. Ahora, terapéutica. Una vez identificado el problema de salud, decide establecer la terapéutica inicial para el paciente. Acuérdate, o sea, en la vida real, ¿sí? En la práctica médica real, pues sí, o sea, se hacen varias cosas en conjunto, claro que en orden, pero para fines del ENARM y del Ceneval tenemos que detenernos un poquito. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y eso es lo que se nos va a preguntar. Entonces, la terapéutica inicial para el paciente consistirá en... O sea, y dice así, una vez identificado el problema de salud, la terapéutica inicial en este paciente es, bueno, entonces el problema de salud ya habíamos quedado cuál es, y dice así, A, inicio de compresiones torácicas, transfusión de hemoderivados e ingreso urgente a cirugía de control de daños. B, administración de aminas vasoactivas e ingreso a quirófano en forma urgente para cirugía de control de daños. C, reposición de volumen efectivo con transfusión de concentrados eritrocitarios, plasmas frescos, plaquetas y administración de aminas vasoactivas. Entonces, en este caso, pues sí, justamente la respuesta correcta es la B. De todas formas, bueno, yo no estoy tan de acuerdo en la opción que nos da Ceneval, porque también, o sea, si tenemos un paciente con un choque hipovolémico, pues deberíamos inicialmente pues transfundirlo, ¿no? Pero bueno, pues aquí prácticamente lo que nos da Ceneval de opción correcta es la B. Entonces, revísate el ATLS. Bien, se ha identificado un hemotórax masivo izquierdo, el cual se define como... Entonces, en este caso, pues dice, drenaje de sangre de más de 3 mililitros con colocación de sonda endopleural. B, sangrado continuo por sonda endopleural de más de 300 mililitros por 4 horas. C, drenaje de sangre de más de 1500 mililitros con la colocación de la sonda endopleural. Entonces, la opción correcta es C, drenaje de más de 1500 mililitros de sangre con la colocación de la sonda endopleural. Muy bien, esa es otra clase de reactivo, justamente dentro de la forma de completamiento. Yo te decía que te pueden venir algunas rayitas. Y dice, las lesiones potencialmente letales son rayita y rayita. Entonces te ponen aquí una coma. Y dice fractura costal o fractura costal, coma, fractura orbitaria. Contusión craneal, coma, traumatismo craneoencefálico moderado. Trauma de esófago, coma, contusión cardíaca. Entonces, respuesta correcta, trauma de esófago, contusión cardíaca. Seguimos adelante y otra clase de reactivo. Dice, un paciente de 52 años con antecedente de alcoholismo crónico se presenta en urgencias por dolor torácico en epigastrio, súbito, transfictivo, irradiados a espalda y acompañado de vómitos que no mejoran con el dolor. En la exploración física se detecta taquicardia, taquipnea, hipotensión e hipertermia, ruidos peristálticos disminuidos. Se despierta dolor con resistencia muscular durante la palpación en epigastrio. El laboratorio reporta amilasa y lipasa elevadas. El ultrasonido revela edema y tumefacción del páncreas sin presencia de litiasis vesicular. A las 48 horas de evolución intrahospitalaria no hay mejoría. En la exploración se encuentra signo de Cullen.
El laboratorio reporta disminución del hematocrito y calcio sérico. Se realiza una tomografía axial que reporta necrosis estéril. Ante esta situación, ¿cuál es la opción quirúrgica indicada? A. Aspiración por punción. B. Necrosectomía. C. Colicistectomía. Entonces, respuesta correcta B. Necrosectomía. Y pues nosotros sabemos que la necrosectomía debe realizarse inicialmente mediante un enfoque mínimamente invasivo, endoscópico o radiológico percutáneo. Otro caso clínico dice así. Todo está fundamentado en las guías de práctica clínica. Un paciente de 50 años con antecedente de diabetes tipo 2 de 10 años de evolución, tratada con glibenclamida y fumador de 5 cigarrillos por día en promedio, acude a consulta por presentar en los últimos 2 meses cefalea ocasional, para lo cual toma analgésicos, entre paréntesis paracetamol, sin que se dé el cuadro. En la exploración física se detecta índice de masa corporal 31 kilogramos metro cuadrado, TA 160-90, el examen de fondo de ojo con datos de retinopatía hipertensiva. El laboratorio reporta una urea de 20 miligramos de cilitro, creatinina 1.1, glucosa de 100, colesterol 250, triglicéridos 220 y el electrocardiograma con datos de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Con base en los datos proporcionados, la opción terapéutica idónea para controlar las cifras de la tensión arterial en este paciente es A. Digoxina, B. Enalapril, C. Clortalidona. Entonces la respuesta correcta es B. Enalapril. Y pues sabemos que la guía de práctica clínica de la prevención y manejo de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención pues nos dice que hay que iniciar tratamiento cuando la tensión arterial sistólica sea mayor o igual a 140. Y en el paciente con diabetes se recomienda el orden de preferencia, primera línea, 1 IECA o ARA2, 2 calcioantagonistas y 3 tiazidas a dosis bajas. Bien, ahora ya vamos a iniciar con los reactivos de promoción de la salud. Hemos terminado los reactivos del área 1. Área 2, promoción de la salud, reactivo 1, cuestionamiento directo. Analicemos ahora reactivos del área 2, promoción de la salud, reactivo 1, cuestionamiento directo, o sea, cuestionamientos como ya habíamos analizado. Prevención. Dice así, una paciente de 35 años es atendida por presentar tos, fiebre, fatiga, ataque del estado general, mialgias, coriza y cefalea de 24 horas de evolución. No tiene antecedentes de importancia, vive sola y trabaja como asistente en un consultorio odontológico. Se sospecha que es un cuadro de influenza. ¿Qué medida preventiva se debe indicar para evitar la enfermedad en los contactos de la paciente? A. Administración de quimioprofilaxis. B. Higiene respiratoria y manejo de la tos. C. Prueba diagnóstica RT-PCR. Respuesta correcta B, higiene respiratoria y manejo de la tos. Esto lo encuentras obviamente pues, en las guías de práctica clínica, en las NOM. Aquí justamente si le pones pausa y lo lees, pues vas a poder revisar los fundamentos de la respuesta correcta. Seguimos adelante, ya que todavía nos falta mucho en el video, y dice, ante el diagnóstico establecido de tuberculosis pulmonar en una mujer de 50 años, casada, que vive con su esposo y 2 hijos de 16 y 18 años, en una casa que tiene 2 cuartos, lo indicado como medida preventiva para los miembros de la familia es A. Aplicarles la vacuna BCG, B. Realizarles el PPD, C. Administrarles el tratamiento acortado. Opción correcta B. Realizarles el PPD. Entonces, pues, viendo cuál es la NOM y la guía de práctica clínica de tuberculosis, pues vamos a encontrar justamente pues, el fundamento. Bien, protección específica. En un área urbana se presentó un incremento en los casos de infecciones de transmisión sexual, por lo que se plantea la necesidad de implementar acciones que reviertan dicha situación. ¿Qué acción debe realizarse para cortar de forma inmediata la transmisión? A. Distribuir material impreso sobre el tema a la población. B. Implementar programas de educación sexual en la población escolar. C. Difundir mensajes alusivos en medios de comunicación masiva. Opción correcta C. Y justamente pues esto está fundamentado en la NOM 039 SSA2 2014. Bien, ponle pausa al video para que puedas leer el fundamento. Por eso es muy importante que leas las normas. Bien, siguiente reactivo. En una clínica de primer nivel de atención se pretende implementar un conjunto de acciones para fortalecer la prevención primaria de la diabetes. Entre estas medidas se encuentra el control de los factores causales y los factores predisponentes, así como la programación de charlas informativas dirigidas a la población usuaria. ¿Qué contenido debe integrarse en estas pláticas? A. Beneficios del tratamiento. B. Ventajas de la detección temprana. C. Alimentación saludable. Opción correcta C. Alimentación saludable. Tal como comentamos previamente, todo se fundamenta en las NOMS. Si le pones pausa al video vas a poder leer pues justamente cuál es el fundamento. Educación para la salud es una de las subáreas y dice así. Una paciente de 33 años acude a consulta porque hace un mes detectó un abultamiento en su mama derecha. Actualmente se encuentra en periodo de lactancia y ha percibido endurecimiento y aumento de volumen cuando amamanta, en comparación con la mama izquierda.
Refiere antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama en su madre, tía paterna y abuela materna, así como tabaquismo positivo de una cajetilla al mes hasta hace un año, cuando se embarazó. Durante la exploración se registra TA 121-78, cardíaca 75 y MC 29. Asimismo, se palpa una tumoración dura e indolora en el cuadrante inferior lateral externo de la mama derecha. ¿Qué información sobre prevención del cáncer de mama debe brindarse a la paciente de manera prioritaria? A. Importancia de la dieta. B. Efecto de la lactancia. C. Beneficio de la exploración física. Opción correcta B. Efecto de la lactancia. Nuevamente en prevención, si nos vamos a esta NOM, vamos justamente a este apartado 7 y justamente vamos a poder revisar cuál es el fundamento. Entonces seguimos adelante. Bien, ya terminamos los reactivos de cuestionamiento directo del área 2. Veamos ahora reactivos de completamiento. Área 2, promoción de la salud. Reactivo 2, completamiento. Bien, reactivos de completamiento para el área 2 de promoción de la salud. 2.1, prevención. Dice así: el responsable de la unidad médica de una comunidad rural se enfrenta a una importante escasez de recursos y a la necesidad de reajustar la prioridad de atención, ya que en la unidad también se brinda servicio a los habitantes de otros poblados cercanos. Luego de analizar los índices de morbi-mortalidad en los padecimientos más frecuentes del último año, se determina priorizar la atención con base a la trascendencia de estos: morbilidad o casos, infecciones intestinales por otros organismos, 323, infecciones respiratorias agudas, 208, infección de vías urinarias, 189, mortalidad, casos, diabetes mellitus, 201, neoplasia, 198, enfermedad isquémica cardíaca, 174. ¿Qué problema sanitario debe atenderse de manera prioritaria en la comunidad? A. Infecciones intestinales por otros organismos. B. Infecciones respiratorias agudas. Bueno, aquí parece que se ha colado este inciso. Diabetes mellitus. C. Neoplasias. Entonces, ¿qué problema sanitario debe atenderse de manera prioritaria en la comunidad? Opción correcta A. Bien, dice así: en una localidad rural de nivel socioeconómico bajo y con escasos servicios de salud, la principal fuente de trabajo para los habitantes es una fábrica maquiladora y la alimentación durante las largas jornadas de trabajo son puestos callejeros de comida y tacos. Para beber se emplea agua corriente y se registra un consumo frecuente de alcohol y tabaco. En el siguiente cuadro se presentan las principales causas de morbilidad y mortalidad de una localidad durante un año, lo cual cuenta con una población total de 8.458 habitantes. Entonces, justamente te decía, te pueden poner varios cuadritos, así que no te preocupes, no tengas miedo, analízalos con calma. Si ya vas muy atrasado con algunas preguntas, pues déjalo al final, pero si tienes tiempo suficiente, pues analízalo. Entonces, que no te dé miedo, ve aquí, yo te recomiendo ir de arriba a abajo, o sea, en ese orden, porque con la adrenalina del examen, pues no sabes ni por dónde empezar a ver, ¿no? De arriba a abajo y de izquierda a derecha. Localidad A, población total 8.458, morbilidad, número de casos, mortalidad, defunciones. Entonces pues nos ponen aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, infecciones respiratorias agudas, enfermedades intestinales, vías urinarias, úlceras, etc. Y mortalidad, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedad isquémica del corazón y accidentes de tráfico de vehículo automotor. Y la pregunta dice, por su trascendencia, ¿cuál es la enfermedad prioritaria para atender en esta localidad? A. Infección respiratoria aguda. B. Isquémica del corazón. C. Intestinal por otros organismos. Ahora, aquí nos están hablando de un concepto que se llama trascendencia. Esto ya viene también en la guía. Y justamente, pues aquí, si analizamos, pues por trascendencia, pues en este caso sería la mortalidad. Entonces nos vamos aquí, porque es más trascendente a nivel de salud pública, pues un fallecimiento por enfermedad isquémica, y ve cuántos casos, 233 de esa población, pues a lo mejor contra mayores casos de una infección de vías aéreas superiores o respiratoria aguda, pues sí, pero que no van a generar una mortalidad, me explico. Entonces justamente, pues si vemos aquí de la mortalidad, pues es más trascendente, es más importante, pues los pacientes que se mueren por una enfermedad isquémica del corazón. Por eso la respuesta correcta es B. Así que no te preocupes, como viste, pues sí, está el cuadro, pero lo analizamos de volada. Y dice así: un factor de riesgo para la enfermedad que presenta mayor trascendencia en la localidad es A. La pobreza, B. Consumo del tabaco, C. Comer en puestos callejeros. Opción correcta B. Consumo del tabaco. Bien, seguimos adelante, protección específica, y dice así: un paciente de 40 años acude a consulta por presentar un cuadro de dolor abdominal, muscular y articular acompañado de fiebre y fatiga, e indica que trabaja en un rancho, por lo que se confirma el diagnóstico de brucelosis. Como parte de la vigilancia epidemiológica, se realiza una visita al rancho, donde se observa ganado al aire libre, restos de partos y abortos espontáneos, así como un uso irregular de los métodos de barrera para manipular a los animales. Asimismo, las familias de los trabajadores están en contacto directo con el ganado y otros animales domésticos.
¿Qué medidas se debe recomendar para evitar que se propague la enfermedad en esta población? A. Aislar a todos los bovinos enfermos. B. Desechar la leche para consumo humano. C. Incinerar los restos de partos y abortos. Opción correcta B. Desechar la leche para consumo humano. Y justamente pues esto está fundamentado en la norma correspondiente. 2.3. Educación para la salud. Se realizó el diagnóstico de salud en una comunidad rural del noreste del país en el que se detectaron diversos problemas que requieren una atención expedita. Sin embargo, el presupuesto del que se dispone es limitado, por lo que se acordó determinar la prioridad de atención con base en el método Hanlon. Ojo, el método famosísimo Hanlon, muy preguntado casi en todos los EGEL. De acuerdo a nuestra experiencia y lo que nos han comentado en casi 10 años los sustentantes, pues más o menos en todos se pregunta el método Hanlon, que no es otra cosa más que priorizar cuál es el problema. Hay otros métodos como el método Moscú, o no Moscú, sino Moscú, como de la capital rusa, Moscú. Pero bueno, el método Hanlon es el que se aplica aquí prácticamente en la salud pública. Los valores asignados a las variables de cada problema se muestran en la tabla. Entonces nos van a poner una tabla donde se muestran pues varios incisos, la problemática, la magnitud, gravedad, eficacia y factibilidad. Entonces te decía, si tienes suficiente tiempo analiza las tablitas con calma, si no pues déjalo al final, pero dice así, ¿cuáles son los dos problemas de salud que tienen prioridad para su atención? AE, BF, CG. La opción correcta es B. Bueno, vamos a ver qué hay en la B, que es inciso B y F. Bien, mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Bien, justamente aquí vemos cuál es su numeralia y la F, ¿no? Que es morbilidad por caries. Entonces justamente la respuesta correcta es B, justamente por esa razón. Detén el video para que puedas analizar todos los cuadritos y bueno, pues puedas saber por qué se dio esa respuesta. Aquí lo que hacemos es que ordenamos nuestras puntuaciones por prioridad. Entonces el B tiene un 25.5, el F 19.5 y eso nos da, de acuerdo al método Hanlon, pues cuál es la prioridad. Así de inicio, pues tú dirás, bueno, pues ¿cómo lo hago? Pues justamente repásate el método Hanlon y ve cómo es. Ahora analicemos los reactivos del área 3. Área 3, fundamento de las decisiones médicas, reactivo 1, cuestionamiento directo. Bien, hemos llegado a la última área, vamos a analizar reactivos de cuestionamiento directo de fundamento de las decisiones médicas. 3.1, investigación en ciencias médicas. Bien, son reactivos que son extensos, te van a poner muchísima numeralia, muchísima cuestión de grupos de control, etcétera. No tengas miedo, vamos a analizar este paso a paso, pero nos vamos rápido posteriormente. Dice así, se realizó un estudio en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán que tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la ivermectina para el tratamiento de pacientes hospitalizados con infección leve a moderada por coronavirus 2019 o COVID-19. Este artículo incluyó 164 pacientes con COVID-19. Se realizaron dos grupos. El grupo 1, grupo de ivermectina, incluyó pacientes que recibieron 12 miligramos de ivermectina una vez al día durante 3 días con atención estándar, y el grupo 2 incluyó pacientes que recibieron el protocolo de tratamiento estándar solo 14 días. Los resultados principales fueron la mortalidad, duración de la estancia hospitalaria y la necesidad de ventilación mecánica. Todos los pacientes fueron seguidos durante un mes. Los pacientes del grupo de ivermectina tuvieron una estancia hospitalaria más corta, 8.2 más menos 4.94 días, que el grupo control 10.9 más menos 5.28 días, pero esto no fue estadísticamente significativo. Ojo, repasa mucho o repasa bien lo que significa P, ¿vale? Eso ya viene en nuestro librito de bioestadística que mostramos al inicio. 3 pacientes, 3.7%, en cada grupo requirieron ventilación mecánica, P igual a 1.0. La tasa de mortalidad fue de 3 pacientes en el grupo de ivermectina, frente a 4 pacientes, 4.9% en el grupo 1, sin ninguna diferencia significativa. Bien, ahora, prácticamente nos dice, el tipo de estudio bioestadístico realizado por los investigadores fue A, transversal, B, de corte, C, controlado, aleatorizado. Bien, a veces vas a encontrarte reactivos en los que vienen muchísimas cuestiones para confundirte y te dé miedo, pero en realidad lo que se pregunta es muy sencillo como este. Entonces fíjate muy bien, pues es un estudio controlado aleatorizado. Justamente aquí nos están diciendo que, pues bueno, que se incluyó a 164 pacientes y que se dividieron en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. ¿Vale? Entonces justamente ya con eso nos está dando la pista. Pero ten mucho cuidado porque más adelante vamos a ver un reactivo que aparentemente es controlado, pero en realidad no lo es. Entonces opción correcta C. Bien, otro reactivo dice así, puedes ponerle pausa. Es justamente el reactivo que yo te decía. Aquí nos dice que se hizo un estudio bioestadístico en el Instituto Nacional
de cancerología o INCAN. Aquí prácticamente nos están diciendo que se incluyeron 3.801 casos con neoplasias malignas linfoproliferativas, etcétera. Nos están diciendo pues justamente cuáles eran sus padecimientos. Entonces se observó COVID grave en un porcentaje de pacientes y pues en general fueron hospitalizados tantos. Bien, no nos vamos a detener mucho en este caso porque como puedes ver son casos muy extensos, pero o sea, lo que tú tienes que determinar cuando leas es al inicio, el primer bloque casi nos va a decir siempre la respuesta. Entonces dice, se realizó un estudio bioestadístico. Entonces como prácticamente se analizaron 3.801 casos, ¿sí? Y más lo que nos dice aquí, tenemos que al final pues el estudio que se hizo fue un ensayo clínico, ¿sí? Entonces ten mucho cuidado, eso también ya viene explicado en nuestro ebook de actualizaciones para bioestadística. Otro caso que te vas a encontrar mucho es como este, donde vienen pruebas, entonces también estúdiatelas muy bien porque muy preguntadas. Dice así, un médico requiere realizar una tesis para graduarse. Decide realizar un estudio en el cual describa la concentración de niveles séricos de cistatina C y de creatinina en pacientes infectados con coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19 en una sala de urgencias. Al final de su investigación encontró que los niveles de creatinina están fuertemente relacionados con los niveles de cistatina C en el 23.3% en la población total que estudió, lo cual significa que es esperable que previo a elevarse los niveles séricos de creatinina, estos estén precedidos por los de cistatina C. Para poder realizar esta conclusión bioestadística fue necesario que utilizara A. Prueba T de Student, B. Coeficiente Tau de Kendall, C. Coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, respuesta correcta C. Te decía, esto es muy importante que lo leas. Bien. Es una medida de la correlación, asociación o interdependencia entre dos variables aleatorias, tanto continuas como discretas. A. Coeficiente Tau de Kendall. B. Coeficiente de correlación de Spearman-Rho. C. Coeficiente de correlación de Pearson. Respuesta correcta B. Coeficiente de correlación de Spearman-Rho. 3.2. Medicina basada en evidencias. Dice así. Se trata de paciente masculino de 27 años con antecedente de colocación de prótesis en vía biliar en mayo de 2022 en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, así como colecistectomía abierta en esta unidad por colecistitis litiásica. Niega otros antecedentes de importancia. Inicia su padecimiento actual 12 a 14 horas posterior a la realización de CEPRE para retiro de prótesis en vía biliar en el Instituto Nacional de Nutrición el 8 de julio de 2022, al presentar ataque al estado general, fiebre cuantificada en 39 grados de predominio nocturno, la cual se disipó en forma espontánea. Acude a esta unidad, pues en este caso parece al instituto, a valoración en donde en el área de triage se le encontró con los siguientes signos vitales: tensión arterial 107/65, saturación 95, cardíaca 74, respiratoria 20, talla 1,69, peso 64 kilos. A la exploración física, asignó lógico, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen con herida quirúrgica en cuadrante inferior derecho sin datos de infección. Se solicitan laboratorios en los cuales se encuentran leucocitos 8,8, hemoglobina 15,9, plaquetas 246, glucosa 84, BUN 14, etc. Parece ser que todo está en orden. Una proteína C reactiva 4.3. Examen general de orina, orina amarilla, sin glucosa, nutrientes negativos, sin piocitos, parece que todo bien. Se realiza tomografía simple de tórax y de abdomen sin hallazgos relevantes en tórax. En abdomen destaca la presencia de dilatación del sistema pielocalicial derecho con hidronefrosis grado 1-2, así como lito en desembocadura de pelvis renal con uretero ipsilateral 15.9 por 9.7 milímetros, laboratorio sin relevancia. Se descarta pancreatitis o abscesos intraabdominales. Recordemos que le hicieron una CEPRE. Entonces, bueno, si hay fiebre después de una CEPRE, pues justamente habría que analizar, ¿no? Que no se haya hecho una pancreatitis ahí. Bien, en este caso, pues nos muestran una tomografía. Nos están poniendo aquí una imagen. Aquí parece ser que es la dilatación pielocalicial y pues el hito, ¿sí? Y pues nos ponen aquí un corte transversal, ¿sí? Y justamente un corte sagital. Entonces podemos ver aquí la imagen. Bien. Entonces aquí nos preguntan, de acuerdo a la medicina basada en evidencias, el analgésico de elección que deberá prescribirse al tener un grado de comprobación científica 1B y un grado de recomendación A es A. Metamizol, B. Diclofenaco sódico, C. Tramadol. Respuesta correcta B. Diclofenaco sódico. Entonces pues, o sea, fíjate, nos ponen un caso clínico súper extenso para al final preguntarnos algo muy simple, ¿no? O sea, en resumen, pues para una litiasis renal, pues ¿cuál es el mejor fármaco? Pues el diclofenaco, porque tiene una pues recomendación A y una comprobación 1B.
Bien, otro reactivo dice, en un hospital se realiza un consenso entre diferentes médicos respecto al tratamiento de la infección por coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19. Ellos han encontrado que al administrar un analgésico novedoso ha mostrado mejoría en el pronóstico de por lo menos 50 pacientes, por lo que pretenden realizar un estudio bioestadístico. A menudo, este grupo de médicos es consultado por médicos de otras instituciones para manejo de casos complicados. De acuerdo al caso, la fuerza de la evidencia en la mejoría en el pronóstico de los pacientes a los que les administra el analgésico por el grupo de médicos es A, muy elevada, B, moderada, C, muy baja. Entonces, opción correcta C, muy baja. Recuerda, acuérdate que existe la jerarquía de la evidencia y en este caso pues se están refiriendo a un grupo de expertos. El grupo de expertos pues simplemente son médicos que pues han tenido una experiencia muy favorable, pero finalmente la evidencia es baja. Recuerda la pirámide, eso también ya está explicado en el ebook. Así que pues opción correcta C, muy baja. Otro dice así, pues prácticamente es un caso muy parecido. Nos habla de un grupo de cirujanos que identificaron 1503 estudios en la red. Ya para irnos rápido, prácticamente aquí es lo que estuvieron averiguando. Y dice, de acuerdo con la jerarquía de este estudio, la fuerza de la evidencia es A, muy alta, B, moderada, C, muy baja. Respuesta correcta, A, muy alta. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Como te decía, a veces en estos casos en donde te ponen muchas cuestiones de estadísticas, en los primeros renglones pues ya sabes qué tipo de ejercicio se hizo, qué tipo de estudio. Entonces los cirujanos de Guanajuato identificaron 1503 estudios, 55 ensayos controlados, etc. O sea, pero lo que ellos hicieron al identificar esos 1503 estudios fue justamente determinar pues cuáles eran las acciones más eficaces para prevenir la pancreatitis post-EPRE. Entonces aquí se están refiriendo a un metaanálisis. Acuérdate que el metaanálisis pues es el estudio con mayor fuerza de evidencia. Entonces, en este caso la respuesta correcta es A, metaanálisis. Bien, 3.3, bioética y marco legal de la medicina. Un paciente acude a consulta y solicita expedición de un certificado de salud para cubrir los requisitos de una visa que tramitará al día siguiente. Le pide que especifique que no padece enfermedades infectocontagiosas, crónicas o de salud mental. El médico debe responderle que A, lo elaborará y firmará, B, no cuenta con el formato correspondiente, C, debe expedirlo una institución de salud. Opción correcta, C. Beauchamp y Childress distinguen 4 principios: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Un paciente que decide que no desea recibir reanimación cardiopulmonar al fallecer está ejerciendo el principio de no maleficencia, B, beneficencia, C, autonomía. Opción correcta C, autonomía. Una mujer de 56 años es llevada a una sala de urgencias por presentar deterioro del estado de conciencia. Se le encuentra con pupilas midriáticas y con ventilación tipo agónica, por lo que requiere manejo avanzado de la vía aérea. Sin embargo, el médico encargado en el turno refiere no conocer ni saber realizar dicho procedimiento. Sin embargo, lo realiza, aunque lesionando la vía aérea de la paciente. La falta en la que el médico ha incurrido es A, imprudencia, B, impericia, C, negligencia. Opción correcta B, impericia. Es muy importante que repases estos conceptos, muy preguntados. 3.4, salud pública y legal. Bueno, aquí prácticamente lo que nos están hablando es que un paciente justamente tiene una insuficiencia hepática. Nos preguntan el pronóstico de la escala Child-Pugh. Aquí pues prácticamente como es de las más preguntadas, sí te recomiendo que lo leas y que sepas justamente de qué trata. Pero bueno, aquí la supervivencia es de 35% a los 2 años. Entonces eso está fundamentado en el artículo original. Bien, en este caso dice, en México habitan 112 millones de personas. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos de 20 años incluye 48.6 millones de personas. En una muestra de 68.170.283 sujetos y de acuerdo con los puntos de corte de IMC propuestos por la OMS de sobrepeso y obesidad, la obesidad, que se define como un IMC mayor de 30, en este grupo fue de 22.16 millones de personas y 22.44 con sobrepeso. La obesidad es más alta en el sexo femenino que en el masculino, al contrario del sobrepeso, donde el sexo masculino tuvo mayor prevalencia. Con los datos descritos, ¿cuál es la prevalencia en porcentaje de sobrepeso, obesidad y población? Muestra. En este caso, la opción correcta es B, 39.8, y justamente si le pausas al video vas a poder ver cómo se hace el cálculo. Entonces es muy preguntado. Opción correcta B. Bien, ahora veamos reactivos de completamiento de la última sección. Área 3, fundamento de las decisiones médicas, reactivo 2, completamiento. Bien, pues analicemos los últimos reactivos del área 3, fundamento de las decisiones médicas, y con eso terminamos el video. 3.1, investigación en ciencias médicas, reactivo de completamiento. Es un instrumento utilizado para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista concreta dentro de un mismo campo científico.
A. Symptometrics. B. Factor de impacto. C. Indicador Simago Journal Rank. Opción correcta B. Factor de impacto. Muy preguntado, por cierto. Una paciente de 17 años ingresa a la sala de urgencias en un hospital de Tlaxcala por dolor abdominal. Durante su abordaje se encuentra con dolor en epigastrio. Se realizó ultrasonido de hígado y vías biliares, el cual muestra lo siguiente. Bueno, pues aquí tenemos el ultrasonido. Y dice así. Al realizarse estudios de laboratorio se encuentran niveles séricos de lipasa en 99.999 unidades litro, por lo que se establece el diagnóstico de pancreatitis, además de que tenía dolor abdominal. En este caso, pues justamente recuerda, el diagnóstico de pancreatitis es con 3 criterios: clínico, laboratorio y de imagen. Aquí pues la imagen no nos dice mucho, pero tenemos el dolor y los niveles de lipasa, que es el criterio de laboratorio, así que pues tenemos el diagnóstico. Se descartan las principales causas epidemiológicas, tanto médicas como quirúrgicas, por lo que se da tratamiento y se pretende publicar el caso en una revista científica local. El estudio deberá ser publicado como A. Estudio de caso, B. Estudio transversal, C. Estudio de corte. Entonces en este caso, bueno, justamente un estudio de caso. Respuesta correcta A. 3.2. Medicina basada en evidencias. En el estudio conocido como RENACICA-IMSS, que es un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico cuyo objetivo fue describir la presentación clínica, el tratamiento y los resultados de los síndromes coronarios agudos en el IMSS, se indicaron las siguientes características. Incluyó 177 hospitales, se inscribieron 21.827 pacientes con edad media de 63.2 más o menos 11.7 años, 75% hombres, o sea 16.259, y 25% mujeres, 5.568. Se encontró que los factores de riesgo que se presentaron con más frecuencia fueron hipertensión con 60.5%, tabaquismo con 46.8%, diabetes con 45.5%, dislipidemia con 35.3% y síndrome metabólico con 39.1%. El diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del ST o IAM-CEST se estableció en 73.2% de los pacientes y sin elevación 26.8%. La presentación clínica incluyó dolor torácico típico en el 59.6% de los pacientes, los síntomas neurovegetativos en el 38.8%, disnea 37.8% y 5.5%. A estos hallazgos se les dio nivel grado 2 de acuerdo a la ACC-AJA-SC, lo cual significa que, entonces, muy preguntado esto, muy preguntado. Entonces, esto también ya viene en nuestro ebook para que lo puedas repasar, pero bueno, dice grado B. Nos vamos directamente a la respuesta correcta por el tiempo, pero dice que esto significa que es necesario revisar inicialmente la clasificación que se utilizó para emitir grados de recomendación. Eso es muy importante porque aquí, pues, recuerda que las recomendaciones y los grados se dan de acuerdo a diferentes instancias. Entonces lo inicial sería ver cuál se utilizó para poder emitir esa recomendación. Entonces aquí justamente viene otro reactivo y dice: un traumatólogo se encuentra leyendo en una revista del año 2022 acerca de la forma en que debe instalarse, así como de la durabilidad de una prótesis de pierna tipo C para soldados amputados en miembros pélvicos por minas en la guerra de la intervención de Rusia a Ucrania. Allí se encuentra que las recomendaciones son emitidas de acuerdo a la clasificación de los niveles de evidencia de Oxford o CEBEP, tanto para diagnóstico y tratamiento. Él encuentra un nivel de evidencia 1C, lo cual se refiere a, la respuesta correcta es A, pruebas diagnósticas con especificidad tan alta que un resultado positivo confirma el diagnóstico y con sensibilidad tan alta que un resultado negativo descarta el diagnóstico. Es muy importante porque aquí sí nos están diciendo qué clasificación se utilizó, o sea, qué sistema. El nivel de evidencia 3A tiene una correlación con el grado de recomendación. B, en este caso es opción correcta B. Dice así: se presenta un terremoto en una ciudad en México en donde hay por lo menos 100 personas lesionadas, entre las que destacan pacientes con aplastamiento en diferentes partes del cuerpo, así como pacientes con quemaduras en cara por ruptura de tuberías de gas. Se activa el sistema de siniestros local, por lo que son llevados al hospital 40 personas encontradas en un área de derrumbe, a quienes se les realiza un diagnóstico presuntivo prehospitalario, entre los cuales se encuentran pacientes con estrés postraumático, crisis hipertensiva, trauma cerrado de abdomen, trauma cerrado de tórax y trauma de miembros pélvicos, quemaduras, así como pacientes con cetoacidosis diabética leve. De acuerdo con el caso, el método que utilizaría para determinar el orden de prioridad de los pacientes es A. Moscow, B. Hanlon, análisis FODA. Opción correcta B. Hanlon. Bien, ya casi terminamos. Bioética y marco legal de la medicina.
Un hombre desconocido es traído al servicio de urgencias por paramédicos, quienes indican haberlo encontrado en la vía pública en calidad de desconocido, con mal aliño y fases álgicas, con postura en gatillo. Durante su estancia en el hospital se realiza una tomografía simple de tórax, abdomen y pelvis, en la cual se encuentra con datos de enfisema en diferentes órganos intraabdominales, así como una úlcera por presión en glúteo derecho. Y pues ya nos ponen la imagen, ¿no? En su evolución presenta deterioro clínico, tendencia al descenso de la tensión arterial, 80-30, por lo que se da reanimación hídrica, antibióticos y se administran aminas vasoactivas. Es ingresado a quirófano, en donde se realiza la parotomía exploratoria. Se encuentran diferentes hallazgos, como una úlcera abdominal perforada y restos de materia fecal en la cavidad abdominal. El paciente presenta deterioro clínico, presenta paro cardiorrespiratorio y se inicia protocolo ACLS. Sin embargo, no tiene retorno a la circulación espontánea y se declara clínicamente fallecido. Se le expide por la dirección del hospital un certificado de defunción, en el cual la enfermedad, lesión o estado patológico que produjo la muerte directamente que deberá escribir es A. Úlcera duodenal, B. Peritonitis aguda, C. Perforación de duodeno. Opción correcta B. Peritonitis aguda. Esto es muy importante, muy preguntado, porque ya estamos hablando de certificado de defunción. Certificado de nacimiento y defunción es muy preguntado. Bien, es llevado a un hospital regional de zona un hombre de aproximadamente 34 años con una herida penetrante en cráneo por arma de fuego en región parietal izquierda, así como una herida penetrante en hemitórax izquierdo sin orificio de salida. Al realizar la toma de signos vitales se encuentran asistolias, sin tensión arterial y con pupilas midriáticas, así como livideces y piel marmórea, por lo que se declara que el paciente ingresa al hospital clínicamente sin vida. El certificante en este caso deberá ser A. Director de la unidad hospitalaria, B. Médico legista, C. Agente del Ministerio Público. Entonces, su respuesta correcta, B. Médico legista. Esto es muy importante. En la parte de atrás de los certificados vienen todas las consideraciones, pero también existe una guía para el llenado correcto del certificado. Eso ya está incluido también en el paquete del material. Un médico se encuentra llenando un certificado de defunción, sin embargo nota que ha escrito una hora de defunción distinta, con diferencia de 10 minutos a la que se encuentra en la nota de defunción. Ya les ponen aquí una imagencita y dice: el médico deberá A. Cambiar la hora de defunción en la nota oficial, B. Repetir el certificado de defunción, C. No deberá realizar ninguna acción complementaria. Entonces, respuesta correcta B. Repetir el certificado. Sí, no se puede hacer eso. 3.4. Salud pública y legal. Ya casi terminamos. En el centro de salud local, en los últimos días atendieron a varios niños con tos de 14 o más días de evolución, de tipo paroxística y cianosante con estridor laríngeo y respiratorio, además de la notificación inmediata qué acciones de vigilancia epidemiológica deben llevarse a cabo de manera prioritaria. A. Estudio de brote e inmunización a menores de 5 años y mujeres embarazadas. B. Cálculo de la tasa de ataque e inmunización a toda la población. C. Estudio de inmunización a menores de 5 años y mujeres embarazadas. Respuesta correcta A. Estudio de brote e inmunización a menores de 5 años y mujeres embarazadas. Bien, entonces prácticamente tenemos aquí otro reactivo. No nos vamos a detener más, solamente que veas que aquí se pregunta tasa de letalidad. Opción correcta C. Aquí viene cómo se hizo o cómo se llegó a esa respuesta, para que tú lo tengas en consideración. Aquí también letalidad por eclampsia, lo mismo, ¿sí? Para que le puedas poner pausa al video y lo puedas ver. Bien, aquí tenemos otro reactivo en el cual nos ponen un cuadrito. Te decía, no te asustes, no te preocupes si te ponen tablas. De hecho, van a venirte muchas tablas, así que tranquilo. Dice: en una clínica que brinda servicio médico a una comunidad rural de 2.500 habitantes, se quiere analizar la morbilidad por tuberculosis. Para esto se recuperan los registros de los pacientes atendidos por esta enfermedad en los últimos 5 años, los cuales se presentan en la tabla. Y viene pues aquí del 2014 a 2018, casos nuevos, recidivas y total de casos. ¿Cuál es la incidencia acumulada por cada 100 habitantes de la población? Opción correcta C, 2.04. Lo mismo, aquí se explica cómo es que se obtuvo esa información para que le puedas poner pausa al video y lo puedas analizar, ¿vale? Aquí lo mismo, otro caso. Aquí nos piden analizar la tasa de letalidad. Y aquí si le pones pausa al video vas a poder ver cómo se hace el cálculo. Bien, en este caso, bien, ya casi terminamos. Dice así: una primigesta de 36 años, fumadora, moderada, con embarazo normoevolutivo de 34 semanas y con control prenatal adecuado, presentó hace 2 días sangrado escaso transvaginal rojo brillante sin contracciones uterinas dolorosas. En la exploración física se encuentra abdomen prominente por útero grávido, blando, no doloroso, sin contracciones y con foco fetal normal. En la exploración física ginecológica se detecta el cérvix cerrado con huellas de sangrado escaso. Ante esta situación, el médico determina enviarla a segundo nivel de atención con diagnóstico D. O sea, también tienes que leer mucho sobre cómo funcionan los niveles de atención primario, secundario y terciario.
y cuándo hacer referencias. Esto también se pregunta mucho en el eje de enfermería. Bien, amenaza de parto pretérmino, B, abrupto placentario, C, placenta previa. Opción correcta C, y aquí viene pues la explicación. Bien, en este caso, bueno, pues justamente nos están hablando de un traslado que hace referencia al tema, pues justamente de cuándo referir a un paciente. Ponle pausa para que lo puedas leer. Y aquí viene la explicación. Bien, finalmente tenemos este caso que dice: un médico legista determina que un paciente desempeñado en la albañilería, quien fue empujado de un andamio por un compañero y cayendo desde 5 metros de altura, únicamente ha presentado escoriaciones en ambos miembros pélvicos. Para fines del Código Penal Federal, el tipo de lesión se determina como: A, heridas que tardan en sanar más de 60 días, B, heridas que tardan en sanar menos de 15 días, y C, heridas que tardan en sanar más de 15 días y menos de 60. Opción correcta B,